Bueno, lo primero de todo, Aria, Paco, encantado de estar aquí unos minutos con vosotros. Sé que lo has explicado ya varias veces, Paco, pero quería que habláramos un poquito de esto, sobre cuándo, cómo y por qué decidiste darle a este personaje que aparecía en Verónica su propia película. ¿Fue por el impacto que tuvo entre el público cuando hubo el boom de la película, que la película estalló cuando subió a Netflix, o era algo que ya tenías pensado mientras estabas con la historia de Verónica? No, no, para nada. O sea, el cuándo sería, pues sí, como dices tú, a raíz de la repercusión, ¿no?, que tuvo Verónica fuera de España. Es cuando fue la primera vez hace, pues no sé, 5 o 6. Yo me acuerdo que yo estaba rodando Que nadie Romata, la primera vez que me llamó alguien de Netflix para decirme pues que la película estaba funcionando increíble y que les gustaría saber si me interesaría alargar, o sea, bueno, explorar más este universo, ¿no? Y ha tenido que pasar unos años y entender qué tendría sentido hacer. Ese sería el cuándo. Y el por qué es por el enigma que creo que se siembra en Verónica alrededor de este personaje, ¿no? Un personaje que es la típica robaescenas que aparece 2 momentitos pero te quedas con ella, ¿no? Es un personaje ultra carismático que hacía Consuelo Trujillo en la original y que decía una frase que lo he repetido mucho, que ella decía, esto me lo hice Sí, yo sí, misma, sí. y de repente decías, ¿y cómo se lo hizo? Entonces decidimos hacer la película que explique cómo llegó a cegarse a sí misma. ¿Y cómo fue el proceso de encontrar a Aria para dar vida a Narcisa? Y sobre todo, ¿qué le pediste esencialmente? Una vez que la encontraste, ¿qué le pediste para dar vida a este personaje? ¿Cuál fue esa clave o aquello que dijiste, esto es fundamental aquí? Yo creo que el proceso fue el habitual de casting, gracias a Arantxa Vélez, que es una directora de casting fabulosa, y yo solo le dije, necesito una actriz andaluza y joven, y que sea muy buena actriz, porque va a tener que llevar todo el peso de la película ella. Y la verdad es que Aria, en cuanto la vimos, pues nos quedamos pues enamorados, fascinados del pedazo de actriz que es, de la sensibilidad que tiene, de cómo, eh, no sé, yo pienso que las películas de terror no son especiales, no se diferencia de cualquier otra película en lo que es el trabajo de interpretación, porque lo que necesitas es crear personas reales a las que les pasan cosas que en el caso de una peli de terror son terroríficas, si fuera una comedia serían graciosas, pero tienes que encontrar a alguien que tenga la humanidad y la capacidad para hacerte creer que eso que tú has escrito en un papel puede cobrar vida y ser una persona de carne y hueso, ¿no? Y la verdad es que, pues no sé, o sea, yo se lo he dicho 25.000 veces a Aria, o sea, si la película funciona es por ella, o sea, porque es el 90% del tiempo es vivir lo que a ella le está pasando por Con dentro. primerísimos planos, además, sí. Muchísimos primeros planos, además con la limitación de solo poder expresarse con los ojos, porque el vestuario no ayuda y las situaciones no ayudan. Y bueno, o sea, en los ojos de Aria está la película. Ay, Nunca. qué bonito eso, en Sí, los sí, ojos sí. de Aria. A mí me encanta que cuando te conocí, cuando ya me llamó el repre, me dijo, te han dado el papel del papel protagonista de la peli de Paco Plaza, y recuerdo reunirme contigo y preguntarte, decir, ¿por qué me has escogido a mí? O sea, ¿qué ¿Y ha qué te habido, dije? qué he hecho o qué no para, ¿no? También para saber, mira, pues me ha gustado esto, entonces trabajar Sí. el personaje en esa línea, Ajá. y en realidad fue como pues que no había nada en particular, decir es que fue este elemento o este momento, era como, no, o sea, me expresas lo que necesito que el personaje me exprese, y entonces eso como que me pareció un piropo y una base de inseguridad terrible, porque era como, no sé cómo trabajar el personaje, no sé en qué dirección, pero luego eso al final se va haciendo como poco a poco y entendiendo muy bien la situación, entendiendo pues, ¿no?, las preguntas de dónde viene, cuáles son sus miedos, cuáles son sus metas, cuáles son sus obstáculos, cuál es su deseo truncado, ¿no? Entonces, preguntas que se tiene que hacer una sobre un personaje, pero sí que recuerdo haberle hecho esa misma pregunta, es decir, ¿por qué me has escogido a mí? ¿Qué he hecho yo para... ¿Por qué yo, señor? ¿Por No, qué no, yo, es que, señor? es que hay veces que o sea, son flechazos. O Sí. sea, tú lo sabes. O sea, de alguna forma, cuando estás en tu casa repasando los vídeos que te han mandado, Dices, de ahí, repente hay algo que dices, está ahí, ¿no? bueno, ya está. Ella es la... Y me pasó con Sandra en Verónica y me pasó con Aria en esta. Verlo y decir, bueno, pues ya está.
ella es. O sea, es que Aria tiene algo que es imposible no empatizar con ella. O sea, es imposible que no te importe y que no desees que le vaya bien. O sea, hay algo de Aria persona que reluce, que tiene algo que tú cuando la ves dices, por favor, que le vaya bien a esta mujer. ¡Qué Y eso es lo que bonito eso! necesitábamos para el personaje. Alguien con quien tú vivas la aventura y que digas que no le pase nada malo a Narcisa. Y eso lo transmite Aria. O sea, es pura, no sé, pura bondad, pura empatía. El otro día me dijo no sé quién que eras como un algodón recién salido de la bolsa en la peli. O sea, no, o sea, ¡Ay, dices, qué claro, es que ves a gracioso! Narcisa llegar ahí tan blanquita, es como cuando sacas un algodoncito de una bolsa, ¿sabes? Me Como dulce, encanta. suave, bonita, y es como que no quiero que se ensucie. Sí. ¡Ay, qué bonito eso! Y hemos hablado ya de por qué ella. Te quería preguntar también por qué esta época. ¿Qué te ha permitido explorar la posguerra a través de, no sé, de demonios y monjas? O sea, A mí me interesa muchísimo la posguerra, mucho más que la guerra, porque me parece que es más interesante hablar de las cicatrices que de las heridas cuando se abren. O sea, y la película habla de cosas en el pasado que reverberan en el presente y que nos afectan hoy en día. Y entonces por eso entendía que la posguerra era ideal porque fue especialmente en esos años tan cercanos al fin de la guerra, ¿no? La película se sitúa en el 49, solo 10 años con la guerra terminada, entender que la guerra sigue ocurriendo. Si casi reverbera hasta nuestros días, a veces oímos hoy en día en el Congreso alusiones a la guerra civil, imagínate 10 años después, o sea, es como un pasado que sigue siendo presente y de alguna forma la película habla de eso, de hechos trágicos del pasado que siguen estando frente a nosotros. ¿Y qué fue lo que más te atrajo a la hora de reconstruir esa época? ¿Qué fue donde más disfrutaste, yo creo, como director a la hora de Hay un poner poco de esos truco, porque elementos? es verdad que un convento está fuera de época. O sea, un convento del siglo XIX se parecería mucho estéticamente al nuestro y si rodáramos una película contemporánea en 2023 en un convento de clausura, no sería plásticamente tan diferente, ¿no? Lo que me interesaba era esa especie de cápsula temporal, porque ya que la película iba a hablar de pasado, presente, entremezclados, me gustaba, me gusta mucho lo que tienen los conventos como espacios donde el tiempo Se pasa para, sí. diferente que en el mundo real, ¿no? Y eso es lo que me interesaba. Rec, Verónica, la abuela, ahora Hermana Muerte. ¿Por qué te gusta contar tanto el terror desde lo femenino? Pues ¿Es algo intencional? ¿Es algo que te lo han dado las historias o que siempre lo has buscado? o sea, ha sido más encontrado que buscado. O sea, es verdad que yo cuando jugaba Resident Evil siempre cogía el personaje de la chica. Hay un tema ahí. Hay un tema. Hay un O sea, no tema sé, ahí. siempre y es verdad que las personas con las que tengo más afinidad, mi círculo íntimo de amistades, son el 90% mujeres, eso es verdad. Pero, o sea, no es una cosa intencional, pero me costaría mucho ponerme en el papel de un hombre para... pero no sé por qué, ni lo sabría analizar, pero es verdad que me identifico mucho más con los personajes femeninos. Yo creo también como director a la hora de dirigir actores, que creo que al final hay una diferencia entre un director que dirige todo un equipo a nivel técnico, cámara, luz, tal, no sé qué, y luego la dirección de actores es como, ¿no? Otro campo y que yo desde mi punto de vista es el que más veo o el que más noto la Sí, el ausencia. que más te afecta, sí. Y yo sé que es verdad que como director, o sea, te veo que tienes muchísima sensibilidad a lo que se asocia comúnmente a lo femenino. La sensibilidad de aquello que no se ve, el subtexto, la intención pero censurada, o sea, como esa afinidad de la sensibilidad que normalmente se asocia a lo femenino. Es verdad que, o sea, me parece como que es súper innato en ti y como director en el sentido de dirección de actores. Es para mí tu seña de identidad y lo que brilla de ti como director de actores es eso, como esa sensibilidad que se suele asociar a lo femenino. Yo no sé, quizá por ahí hay algo de que hay una empatía más natural hacia ese tipo de energía que normalmente suele coincidir en mujeres, pero quizá no es tanto de mujeres u hombres, sino de eso, como ese tipo de sensibilidad Mm. que se suele encontrar más en un sitio u en otro.
Sí, es que repasándolo me llamó la atención ahora de... Sí, siempre he escrito prota femenina. Claro, sí. claro, por eso. Os quería también he leído por ahí, cuando estuvisteis presentando por Sitges en la película, que sufriste, no sé si sufríais la palabra, que percibisteis ciertos fenómenos extraños durante el rodaje, y os quería hacer dos preguntas respecto a eso. La primera y obvia es si creéis en los fantasmas o en lo sobrenatural, y la segunda es, ¿qué opináis de esa gente que mira a esa otra gente que sí cree en algo más, en algo que no vemos, en fenómenos inexplicables, un poco por encima del hombro, que lo subestima y lo desprecia por decreto? Yo creo que cada persona depende de su mochila emocional, depende de su cultura, de las creencias que tenga. Lo va a llamar de una manera o lo va a llamar de otra, pero creo que es algo ciertamente impepinable o inequívoco que hay algo intangible. Entonces, a partir de ahí, cada uno lo llamará de una manera. Lo puedes llamar fantasma, lo puedes llamar energía, lo puedes llamar aura, lo puedes llamar como quieras. Pero creo que es bastante impepinable que hay algo intangible en el mundo, en el sentido en el que a nivel físico el mundo se explica a través de la energía. O sea, todo es energía, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Creo que a partir de ahí hay algo de, bueno, lo intangible donde queda. Hay una respuesta, o sea, hay una pregunta que se intentan responder la ciencia, la filosofía, ¿no? Entonces, cada uno lo llamará de una manera. Entonces, a mí me parece un poco, opinión mía personal, ni es cierto ni no, sino me parece que es un poco impepinable que hay algo a lo que cada uno lo llamará de una manera. Y para mí, las personas que, como tú dices, como que lo miran por encima del hombro, creo que, bueno, son personas que a lo mejor necesitan pensar que ahí no hay nada, porque eso es lo que les da seguridad, igual que personas que necesitan pensar que hay algo superior que cuida o que dirige o que calma. Hay personas que necesitan pensar que no hay, porque pensar que hay algo que no pueden controlar es lo que les da esa ansiedad o no, ese miedo. Entonces, creo que al final cada uno tiene las creencias que necesita tener. Y a esas personas que miran por encima del hombro, entre comillas, como lo denominas, creo que tienen sus propias creencias. Y en su creencia está el necesito creer que no hay nada porque si no, no sabría gestionarlo. Nada que añadir. O sea, es que lo suscribo totalmente. Claro, sí, sí. O sea, eso lo has explicado muy bien. Hablando de Sitges, que la película, que para ti, Paco, es un lugar muy, muy, muy Sagrado. especial, es el Vaticano, ¿no? El Vaticano del terror. Haber estrenado allí Hermana Muerte sirve un poco, no sé si de consuelo, placebo, llamémoslo X, ante el hecho de que no se vaya a poder ver en cines, de que toda la atmósfera, que a mí me parece brutal desde el punto de vista visual también, todas esas cosas no se vayan a poder ver en pantalla grande. A uno como director no le da un poquito, no sé si la palabra es rabia, si es un poco de pena que el público no pueda disfrutar de esto en el cine. No, pena ninguna, porque, quiero decir, es el pacto desde el principio. O sea, es como si jugaras a baloncesto y te dijera, ¿no te da pena no poder chutar el balón con el pie? Es como, bueno, estamos jugando a baloncesto. O sea, ya lo sabía, me apunté a baloncesto. Para mí Sitges fue una bola extra, un regalo que agradezco muchísimo tanto a Netflix como al festival, habernos dado la oportunidad al equipo de tener esa especie de fiesta, de celebración, de ver la película en esas condiciones, con nuestro equipo, con nuestra gente, con un público que nos ha tratado maravillosamente. Y es como ya te digo, para nosotros ha sido una bola extra, un regalo, pues que estamos súper agradecidos de haberlo experimentado, ¿no? Y que no hay un sitio mejor. O sea, quiero decir, es que a partir de ahí ya, pues es que no se me puede ocurrir una experiencia mejor que haber disfrutado esta peli con el público de Sitges. Y ya para terminar, que me quedo sin tiempo, el otro día Alexander Payne, director de Entre Copas, de Los Descendientes, sí. Se quejaba de que las películas de ahora, no sé si tenía en mente a Scorsese, a Nolan con Oppenheimer y tal, son excesivamente largas. Y que eso, pues como que puede
sacar a la gente. No como Doctor Cibago, a la desde gente, Arabia, claro, a la gente de los cines. ¿Vosotros en qué...? Scorsese, sin embargo, decía o contestaba que la gente se pone 5 capítulos del tirón y no se levanta de su sofá. Totalmente. Entonces, ¿en qué lado de la balanza os ponéis? A mí hay anuncios de televisión de 40 segundos que me hacen eternos. Y películas de Belatar de 8 horas que me pasan en un suspiro. O sea, es que creo que es una cuestión simplemente de la experiencia. O sea, evidentemente si tienes almorranas, si artritis, pues no te juega muy a favor estar 3 horas y media sentado en un cine. Pero bueno, yo pienso que el cine o la experiencia artística, ya no solo el cine, cualquier experiencia artística no se puede medir en tiempo, ¿no? Se te puede hacer largo o corto. Yo estoy más del lado de Martin que de Alex en este caso. Sí, yo creo que también es cada historia, cada proyecto que se cuenta, sea en el formato que sea, necesita un tiempo para contarse esa historia. Y luego al final es que el tiempo es tan relativo, por eso Claro. que puedes ver una película ¿no? de 3 horas y media y de repente sentirte enganchado, sentirte conectado con lo que te está contando, o luego ver, ¿no? un capítulo de una serie y el capítulo dura una hora y a lo mejor estás minuto 40 diciendo, Dios mío, lo que le queda a esto que no termina. Y es un capítulo. Al final el tiempo es súper relativo y creo que lo que importa es la forma de contarlo, no el tiempo. Es la calidad del tiempo y no la cantidad. Dicho lo cual, cuando yo veo que una película dura 90 minutos, es un punto a favor. Sin conocer es verdad que sí, Sí. porque hay algo de, bueno, si no Claro. me gusta, tardo poco en verla. Sí, porque- Y si me gusta, la puedo volver a ver. Que no se te hace pesada, ¿es verdad? Sí. Sí. Un punto a favor para Hermana Muerte, entonces. Punto para Hermana Uno Muerte. más. Mini punto para el equipo de Hermana Muerte. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a chicos, ti. por tu Muchas tiempo. gracias. Muchas gracias. Un placer. Igualmente. La pregunta que se